Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. La principal ambición de David fue la de edificar el templo. Fue el plan de él, y él reunió los materiales. Hoy vamos a descubrir el motivo por el que Dios no permitió que David edificara el templo. Bienvenido a través de la Biblia. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y le invito a subir al autobús bíblico para otro emocionante estudio en la palabra de Dios. Ahora oremos. Padre Celestial, gracias por hacer que tu palabra sea viva y activa en nuestras vidas mientras la estudiamos ahora. Te pedimos que utilices al Maestro y que tu Espíritu Santo nos guíe en nuestro aprendizaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos nuestro estudio del capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior vimos cómo el ángel de Jehová ordenó a Gad que le llevara un mensaje a David, y el mensaje consistía en que David debía subir y construir un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Y dijimos que allí era el lugar donde se trillan las mieses. Ese lugar está localizado en el monte Moria. En ese lugar se ha erigido la mezquita de Omar. Esa es la zona del templo, es decir, allí era donde se edificaría más tarde el templo. Y dijimos que no fue David quien eligió el lugar, sino Dios mismo quien lo había elegido, y por supuesto, David estaba de acuerdo con eso. Luego vimos cómo David subió a la era de Ornán Jebuseo, y en ese mismo momento Ornán estaba trillando el trigo. En esos días dijimos, durante la época de la cosecha, en las horas de la tarde, comenzaba a soplar el viento. El agricultor lanzaba al aire el trigo y el viento separaba el trigo de la paja o el tamo. Esta paja caía en un lugar mientras que el trigo iba a parar a un lugar aparte. El viento en ese lugar es bastante fuerte y los agricultores de ese entonces lo aprovechaban para separar el trigo del tamo. Este lugar que se menciona aquí es el mismo lugar donde Abraham ofreció a su hijo. Ahora, en el otro extremo del monte es donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ese lugar se llama Gólgota, o sea, el lugar de la calavera. Por tanto, vimos que fue Dios quien seleccionó ese lugar. Fue Él quien lo eligió. Continuemos hoy leyendo los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Entonces dijo David a Ornán: «Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo». Y Ornán respondió a David: «Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo». Este hombre le dice a David: «No solo te doy la propiedad, es decir, la tierra, sino también el trigo, la cosecha que estamos juntando, para que puedas hacer una ofrenda. Y también te doy los trillos, los cuales se puede usar como madera para el altar. Hasta los bueyes le iba a dar este hombre para usar en el holocausto». Este hombre Ornán era una persona bastante generosa. Pero veamos qué es lo que David le contesta aquí en el versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: «No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste». En otras palabras, David está diciendo: yo nunca le ofrezco a Dios algo que no me haya costado nada. David no quería parecer una persona que regala algo que a él no le había costado nada. Él quería tomar toda la responsabilidad. Y creemos que esto es algo maravilloso. Él pagó el precio justo por la propiedad, como vemos aquí al leer el versículo 25. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Luego en el versículo 26 notamos algo significante. Dice: «Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto». Ahora David ofrece su sacrificio a Dios. Y quisiéramos que usted note algo importante en este pasaje. David edificó el altar en el mismo lugar donde luego se edificaría el templo. Vemos que este es el mismo lugar elegido para el holocausto. Este es el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. David pidió la misericordia de Dios.
En nuestro programa anterior vimos la misericordia de Dios en el pasado. Esa fue la misericordia de Dios para salvación. Él ha sido bondadoso para con nosotros. Alguien ha preguntado, ¿qué es misericordia? En otros pasajes ha sido traducido como benevolencia. Esa es otra palabra maravillosa. En la escuela dominical, una maestra preguntó a los niños qué era benevolencia. Una pequeñita tuvo la mejor respuesta de todas. Ella dijo, cuando uno va y le pide pan a la mamá y ella se lo da, eso es bondad. Pero si ella le pone mermelada al pan, eso es benevolencia. Amigo oyente, Dios es un Dios de misericordia y eso es maravilloso. Pero, ¿sabe una cosa? Dios no nos salva por medio de su misericordia. Él no nos puede salvar por ella. Él no puede hacerlo simplemente porque tiene corazón. Creemos que anteriormente tratamos de hacer bien claro esto, ya que Dios no puede obrar de esa manera. Él ha preparado un camino de salvación. Él no puede ser una persona sentimental. Y esto es porque la pena tiene que ser pagada. El problema del pecado no puede ser puesto a un lado. Y Dios no salva simplemente por misericordia. Él tampoco salva por medio del amor. Dios no le puede salvar por amor, amigo oyente. Él le ama, eso es cierto, y siente misericordia por usted, pero no le puede salvar de esa manera. Ahora alguien dice, usted está diciendo que Dios no salva por misericordia, pero vemos su misericordia en la salvación. Eso es cierto, amigo oyente, pero esa no es la forma en la que Él salva. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ve usted? No es por amor, ni tampoco por misericordia, sino por gracia. Ahora, ¿qué se quiere decir con eso? Eso quiere decir, amigo oyente, que el Señor Jesucristo pagó el castigo por nuestros pecados, porque Dios no puede simplemente hacerle entrar al cielo a escondidas. Él no va a bajar las barreras del cielo. El pecado suyo tiene que ser pagado. Dios no está haciendo algo sentimental. Él no está cerrando sus ojos al pecado cuando le salva. El precio tiene que ser pagado. Usted es un pecador culpable ante Dios, pero deja de serlo cuando confía en el Señor Jesús. Usted bien sabe que Él murió para pagar por sus pecados hace más de 2000 años. Él es nuestra propiciación. ¿Y qué era eso? El propiciatorio estaba sobre el arca en el tabernáculo. El arca fue lo que David trajo a Jerusalén, y sobre ella se encuentra el propiciatorio. Y el sumo sacerdote entraba una vez por año y la rociaba con sangre, y eso hacía que el trono de Dios se convirtiera en un trono de misericordia. La razón por la cual Dios puede mostrar misericordia hacia usted, amigo oyente, es porque Cristo murió por usted, y esa es la única manera que Él tiene para hacerlo. ¿No le parece maravilloso, amigo oyente, que Él pueda hacer eso de esa manera sin tener que dar favores a nadie? Él no tiene a un grupo especial que es formado por aquellos que son sus preferidos. Dios no hace acepción de personas. Si usted llega y acepta el sacrificio de Cristo, el sacrificio que Él hizo por usted en la cruz, Dios le salvará. Ahora, David sabía eso, pero hay muchos miembros de iglesias en nuestros días que realmente no lo saben. David edificó un altar y en él ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Ese holocausto habla de la persona de Jesucristo. Él ofreció un sacrificio de paz. Ahora, Cristo hizo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz, y Dios extiende hoy su misericordia. Hay un propiciatorio en el día de hoy. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. Él ascendió a los cielos. A nosotros se nos invita hoy a ir a Él, a acudir a Él. Amigo oyente, ¿ya se ha acercado usted a Él? Eso es todo lo que tiene que hacer. Él está preparado para dar su misericordia porque Él murió por usted. Pero usted tiene que llegarse a Él, tiene que acudir a Él a su manera, es decir, a la manera de Él, de la manera que Él estableció. Tenemos un gran sumo sacerdote. Él ha llegado a los cielos. Él es Cristo, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4 de su carta, versículo 15. Dice él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Eso es todo lo que necesitamos, misericordia y hallar gracia. Eso es algo más de lo que necesitamos, porque Él nos salva por gracia para ayudarnos en los días de necesidad. La razón por la cual Dios puede ser misericordioso, la razón por la cual Dios puede salvarle por gracia, amigo oyente, es porque Jesucristo murió por usted. Ese es el mensaje que tenemos aquí. Ahora, en el versículo 27 tenemos lo que Dios le dice al ángel.
Leamos el versículo 27 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Ahora, ¿dónde puso esa espada? Más adelante fue puesta en el costado. Esa lanza fue puesta en el costado del Señor Jesucristo, y como alguien dijo, llegué al corazón de Dios a través de la herida de una lanza. De esa forma lo hicimos nosotros. Ahora el versículo 28 dice, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Ese sacrificio ahora es con acción de gracias. Y continuemos con los versículos 29 y 30. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. En el arca era donde Dios se encontraba con su pueblo, porque allí estaba el propiciatorio y Dios moraba entre los querubines. Allí es donde Él se reunía con su pueblo. Ahora, en el capítulo 22, tenemos la última división de este primer libro de Crónicas, y aquí tenemos las preparaciones que hizo David para edificar el templo. Comienza aquí en el capítulo 22 y se extiende hasta el capítulo 29. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 22 del primer libro de Crónicas. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. David estaba empeñado en construir el templo en la era de Ornán. Prosigamos ahora con los versículos 3 y 4. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Aquí se menciona a los sidonios. Hiram era el rey de Tiro, en Sidón, y era quien había traído el material y le ayudó a David. Ahora leemos en el versículo 5, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Y en realidad, él era muy jovencito. Sigamos avanzando. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Ahora notemos el lenguaje que usa David. Terminemos de leer el versículo 5. Para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Es por esa razón que decimos, amigo oyente, que no era el templo de Salomón, sino el templo de David. Ahora lo estamos observando desde el punto de vista de Dios. Dios lo dice. Dios dice, David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. ¿Por qué no edificó el templo David? Bueno, enseguida se lo diremos. Escuche la opinión de Dios aquí en los versículos 6 al 8. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Esta tiene que ser la respuesta para aquellos que critican a David como un hombre sangriento. Como hemos dicho, esas guerras que él tuvo que pelear fueron forzadas contra él. Mientras nosotros estamos en este mundo, amigo oyente, si nos ponemos firmes del lado del bien, vamos a tener que luchar. Como ya dijimos, nuestro enemigo no es un enemigo de carne y sangre, sino un enemigo espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero usted tiene que mantenerse firme en algo. Y como dijo alguien, aquellos que no se mantienen firmes por nada, caerán por nada. Y eso es lo que generalmente pasa. La razón por la cual muchos abandonan en estos días el camino del bien, y esto no es algo repentino, es cuando se niegan a mantenerse firmes por las cosas de Dios. Ahora, David era una persona que había derramado mucha sangre. Nadie expresó eso mejor que Dios mismo. Dios dijo, David, tú has derramado mucha sangre, y una persona como tú no puede edificar un templo. Dios no está del lado de las guerras. Él se opone a ellas. Su nombre no es Marte. Él es partidario de la paz, y su Hijo es el príncipe de paz. Y solo Él traerá paz a esta tierra. Pero no habrá paz, amigo oyente, mientras exista el mal y el pecado. Dios no le permitió a David edificar el templo por esas razones. Él era un hombre de guerra. Ahora él dice aquí en el versículo 9, He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Pero eso no era algo permanente. Este hombre Salomón era pacífico, y Dios dice, yo le daré paz.
Pero aquel que un día estuvo frente a esta gente cuando los líderes religiosos le rechazaron, dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados». Él no dijo, «Les daré descanso». Él dijo, «Yo os haré descansar». Yo haré lo que no pudo hacer Salomón. Él era el hijo de David, del linaje de David. Él es quien puede dar descanso y paz y solaz y serenidad al alma humana. Él quiere entrar hoy porque Dios, amigo oyente, es misericordioso. Él es misericordioso porque su Hijo murió por usted. Ese es el camino de Dios. ¿No quiere usted entrar en él? ¿No quiere usted aceptar su invitación? Él ha sacudido cielo y tierra para poder llegar a la puerta de su corazón. Él no va a pasar de ese lugar. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál, amigo oyente, es su respuesta? Hace un momento, cuando comenzamos a estudiar este capítulo 22, dijimos que a partir de este capítulo entrábamos en la última división de este primer libro de Crónicas. Tenemos aquí las preparaciones y la organización de David para la edificación del templo, y esto está comprendido, como ya lo mencionamos, entre los capítulos 22 al 29, con el cual se termina este primer libro de Crónicas. Todo esto está relacionado con las preparaciones de David para edificar el templo. Ahora él no lo edificó. Y en este capítulo lo encontramos hablando con su hijo Salomón y le está explicando dos cosas. Una de ellas es que Dios no le deja edificar el templo. Él tiene sus manos manchadas con sangre, pero su hijo Salomón, un hombre pacífico, tendrá a su cargo la edificación. Pero David ha reunido todo el material necesario. Él ha adquirido el lugar donde se llevará a cabo la edificación y también ha organizado todo lo concerniente con la obra. Su amigo Hiram vino de Tiro para proveer la madera de cedro. Aquí tenemos algo digno de notarse. En todos estos capítulos, desde el 22 hasta el 29 de este primer libro de Crónicas, vemos la organización, la acumulación de los materiales y el entusiasmo de David para edificar el templo que Dios no le permite construir personalmente. Esa es una de las cosas, el que David ponga toda su atención en este importante proyecto. La segunda cosa, y la debemos repetir una vez más, es que este primer libro de Crónicas nos da el punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios es que el templo es el proyecto más importante que tiene David. David había tenido proyectado edificar casas, eso lo hemos visto. Él edificó muchas casas en Jerusalén. Él tenía un plan de desarrollo urbano. Él comenzó todo eso, pero eso no era lo importante. Lo que era realmente importante era la edificación del templo. Y amigo oyente, mientras un hombre o un pueblo no se ponga en la relación adecuada con Dios Todopoderoso, todas estas cosas se tienen que ubicar en un segundo plano hasta cuando la primera se haya establecido. Cuando eso haya tenido lugar, entonces el proyecto de desarrollo urbano toma importancia. Un programa contra la pobreza está muy en orden. David tenía esa clase de proyectos. Cuando él trajo el arca, él posiblemente tenía largas filas de personas que querían recibir sus raciones. Y David estaba entregando las provisiones que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque la parte espiritual ya había quedado satisfecha. En el gobierno de nuestros días hay mucha corrupción en lo relacionado con programas de desarrollo urbano. Hay corrupción en los programas contra la pobreza. Por todas partes oímos de la corrupción que existe en los gobiernos. En las noticias se parece dar énfasis a estos programas, que si uno resuelve estos problemas, está solucionando los problemas del mundo. Amigo oyente, el hombre está muy lejos de poder solucionar los problemas del mundo porque aún no ha solucionado el problema principal, y es el problema de su relación con Dios. Y ese templo nos habla de la relación con Dios. También nos habla de lo que es espiritual. Desde el punto de vista de Dios, eso era lo importante. Y en este libro se nos da el punto de vista de Dios. No es igual a lo que vimos allá en los 2 libros de Reyes. No eran las luchas continuas y las intrigas y cosas sin verdadera importancia. Ahora se menciona las cosas de mayor envergadura, lo que tiene valor real, y es el establecimiento de una relación verdadera con Dios. En estos días podremos mirar atrás hacia uno de los grandes imperios de este mundo, el Imperio Británico. Esta nación por muchos años tuvo gran poder en todo el mundo. Se decía que el sol nunca se ponía en el hemisferio británico. Esta nación controló más este mundo que quizá otra nación en la historia. Gran Bretaña tenía una influencia tremenda. Usted la podía criticar. Reconocemos que ellos no fueron mejores que nosotros, pero en una época ellos gobernaron el mundo. Pero cuando uno comienza a analizar lo que en realidad tuvo lugar, no está relacionado con lo que hacía el primer ministro, ni las decisiones a las que llegaba el Parlamento. Tampoco era lo que ocurría bajo el gran reloj Big Ben. ¿Sabe lo que probablemente fue más importante?
lo que hizo un joven de nombre Juan Wesley, cuando comenzó a predicar en Aldersgate. Cuando uno visita ese lugar, no puede menos que detenerse y darle gracias a Dios por lo que ocurrió, porque nosotros aún estamos recibiendo los beneficios de lo que allí tuvo lugar. Cerca de ese lugar, no muy lejos, fue donde Juan Wesley comenzó su predicación del Evangelio. En ese lugar existe un cementerio. Cuando la religión organizada lo oyó hablar, lo hizo expulsar de ese lugar, pero él se retiró solamente hasta las tumbas y comenzó nuevamente a predicar. Se retiró a los campos. Eso dio comienzo a un avivamiento espiritual que aún Lloyd George llama a Juan Wesley el inglés más grande de todos. Él fue quien hizo más por el Imperio Británico. En esos días, las noticias quizá no prestaron mucha atención a lo que estaba ocurriendo. Un joven predicando en un cementerio, pero él salvó a Gran Bretaña. Es decir, él fue el instrumento de Dios para salvar a Gran Bretaña de una revolución y que dio comienzo a un movimiento que llevó la civilización al resto del mundo. Usted puede restarle toda la importancia que quiera al sistema colonial. Y Gran Bretaña se atascó y quedó tan mal como nos es posible quedar. Pero lo importante aquí es que se dio comienzo a un esfuerzo misionero que envió creyentes a todas partes del mundo y también llevó una influencia cristiana civilizadora a muchas partes de este universo. Cualquier persona, por más parcial que sea, puede echar una mirada hacia esos días y comprobar que eran mejores que los presentes, y que esta época actual sin Dios no está llegando a ninguna parte. Amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿quiere usted el punto de vista de Dios? Dios dice, David comenzó a hacer los preparativos para edificar el templo. Eso es lo valioso para mí en este caso. Eso es más importante que todas las batallas en las que tomó parte, más aún que las guerras en las que participó. En realidad es lo más importante que David hizo en toda su vida. Eso es lo que estamos considerando ahora. Y David está hablando a su hijo Salomón. Ahora no creemos que David tenía mucho interés en ver que Salomón llegara a ser el rey. Salomón en realidad era demasiado flojo, no era vigoroso como su padre. Y el Señor Jesucristo dijo en cuanto a Juan el Bautista, por ejemplo, él dijo, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Este hombre, Juan el Bautista, era un hombre fuerte y vigoroso y estaba vestido de pelo de camello. Y el Señor dijo que los que llevaban vestiduras delicadas estaban en los palacios de los reyes. Allí están los flojos como Salomón. Él fue educado en un palacio. Su educación tuvo lugar en la corte de las mujeres. Esa fue una de las razones por las que él podía soportar a tantas mujeres. Él ya estaba acostumbrado a eso. Él no estaba acostumbrado a salir a lugares escarpados en su tierra o a defenderse a sí mismo como lo hacía su padre. Ahora no estamos tratando de presentar ninguna clase de excusa de parte de David porque él no fue un buen padre. Pero sabemos una cosa, que David y Salomón estaban bien separados el uno del otro. La explicación de esto la encontramos en las circunstancias que rodearon la juventud de ambos. Tenemos pues que David está hablando con su hijo Salomón. Él le dice, Salomón, tú vas a edificar el templo. Yo quiero entusiasmarte y animarte a hacer esa tarea que es algo muy querido para mí. Yo lo hubiera hecho, pero Dios no me deja porque he derramado mucha sangre. Y amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que las bendiciones del Señor le acompañen ahora y siempre. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial. Comparta con nosotros sus comentarios al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en a través de la biblia.org. A través de la biblia.org. Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega a usted por cortesía de esta emisora. Su sangre carmesí